Nombre es Juan Camilo Paterina Martínez. Hola, mi nombre es Mi Elvi. nombre es Leani Simón Funes Núñez. Adriana. Mi nombre es Rosa. Y mi nombre es Valentina. Antes de pasar a analizar cada uno de los aspectos más importantes de la cultura española, les voy a mencionar algunos. España actualmente y hace muchos años es muy conocida por la música, por los bailes de flamenco, por las corridas de toros. Además de esto, por las playas fantásticas que ofrece y por la arquitectura interesante que le ofrece a cada uno de sus turistas que la visitan. Hoy le hablaré sobre las diferentes festividades que se dan en España. Estas festividades suelen estar enmarcadas principalmente por las corridas de toros, no todas, pero una gran mayoría sí. Bueno, las corridas de toros son unas festividades que se dan a lo largo de todo el país, que consiste en un encierro de una persona con un toro, y esto en este lugar se conoce como la Plaza de Toros. Las principales o las más emblemáticas plazas de toros que podemos encontrar en España: la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, la Plaza de Toros de Sevilla en Andalucía y la Plaza de Toros de Ronda. Bueno, también podemos encontrar festividades como las festividades de San Isidro, que se celebran el 15 de mayo. En las festividades podemos encontrar un sinfín de bazar gastronómico y un emblemático baile típico de esta fiesta. También podemos encontrar las festividades o la fiesta nacional de España, que se celebra el 12 de octubre cada año. Estas fiestas lo que hacen es unir a las diferentes culturas de habla hispana para celebrar esta tradición. En diferentes países también se conoce como el Día de la Raza. Por ejemplo, aquí Colombia. en España se conoce como el Día de la Raza. En Estados Unidos se conoce como el Día de Colombia. También podemos encontrar el Día Internacional o el Festival Internacional de Flamenco, que se celebra específicamente el 16 de noviembre en diferentes partes de España, pero se conmemora especialmente en Andalucía, cuna del flamenco. Finalmente, hablar sobre las fiestas de San Fermín, que son una de las más típicas que podemos encontrar en España, y son tan emblemáticas porque se hace un encierro en unas calles donde empiezan en las corralejas de Santo Domingo y finalizan en la Plaza de Toros. Las personas que suelen ir a este evento suelen ir con una vestimenta típica, la cual es un vestuario blanco con unos fajones o unas pañoletas rojas. Y antes no se podían, las personas de antes no conseguían ropa de color, entonces la gente del común optaba por conseguir ropa blanca. Las pañoletas rojas significan el martirio que sufrió San Fermín en su momento de morir. Bueno, y para finalizar, algo muy tradicional, para finalizar estas fiestas suelen cantar a las 12 de la noche del día 15. Para comenzar 16 suelen cantar Pobre de mí, que dice: pobre de mí, se han acabado las fiestas de San Fermín. Esta gastronomía española se caracteriza por su influencia judía y morisca o musulmana, posicionándose como una de las más ricas y mejores del mundo. Esto debido a su calidad y variedad de productos utilizados en los platillos típicos de España. España se divide en un gran número de zonas históricas y cada una de ellas tiene su propia tradición gastronómica. La gastronomía española es bastante más cerca del sur de Francia y de Italia. Esto debido a su misma mezcla mediterránea de ajo, aceite de oliva, los tomates y pimientos verdes. Entre las representaciones culinarias de la comida española encontramos la paella, el cocido, la fabada, el jamón, los vinos, el salmorejo cordobés y la tortilla de patatas, pues siendo esta uno de los platos más reconocidos y emblemáticos de la cocina española. El día de hoy les traemos una representación de la tortilla de patatas. Bueno, esta tortilla tiene como ingredientes patatas, 2 huevos batidos, aceite de oliva y cebolla. En algunas partes de España esta tortilla es acompañada con ensalada o opcional, pues se puede comer sola también. Algunas personas prefieren esta tortilla sin cebolla, otras personas la consumen con cebolla. Eso es opcional y dependiendo de la zona histórica de España donde se encuentre la persona.
Ahora hablaremos un poco de arte. El arte español ha sido reconocido a lo largo de la historia por sus diferentes aspectos, variado, innovador, excitante e incluyente. Algunos de los escultores y pintores más famosos del mundo han sido españoles, y esta es una de las razones por las que muchos turistas se sienten atraídos por este hermoso país, que cuenta con más de 1500 museos. Entre las obras más destacadas y representativas del arte español encontramos la Guernica de Pablo Picasso, el entierro del conde Orgaz del Greco, Las Meninas de Diego Velázquez, el 3 de mayo de Francisco Goya, La persistencia de la memoria de Salvador Dalí y El bailarín de Joan Miró. Ahora es el turno de la literatura española. Esta es rica y está llena de obras ilustres y de grandes escritores. Las principales obras literarias españolas fueron escritas en la Edad Media. Entre las más destacadas podemos reconocer El Cantar del Mío Cid, que su autor es anónimo, fue publicada en el año 1200. También podemos encontrar El Lazareño de Tormes, que también su escritor fue anónimo, fue publicada en 1554. Y pues El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una de las más importantes y representativas de Miguel Cervantes Saavedra. También podemos encontrar obras como La Celestina de Fernando Rojas y de Don Juan Tenorio, que es de José Zorrilla, publicada en 1844. Otro de los aspectos culturales a identificar es la parte religiosa. Entonces, para España, según su constitución, es un país aconfesional. Esto quiere decir que ninguna religión es considerada por el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Pero ya, según estudios del Centro Español de Investigación Sociológica, el 53.8% de la población se considera católico, pero un 41.2% no ejercen ni creen en ninguna religión y un 2.9% creyentes en otras religiones. ¿Qué pasa? Que ya lo dije, según la Constitución es un país aconfesional, que no admite o no considera ninguna religión parte del Estado. Pero si nos vamos a los inicios y la historia de España, los primeros reyes fueron católicos, entonces ellos marcaron muy puntual que para tú ser español o ser considerado español tienes que tener una marcación religiosa en la parte católica. Si nos vamos a estudios antiguos, más del 80% de la población de España se consideraba católica. Esto quiere decir que cualquier profesión, sea administrador, sea abogado, sea campesino, cualquier profesión donde tú quieras que fueras, no era necesario preguntarte qué religión eras o las creencias que tú tenías porque se suponía que era católico. Hoy por hoy nació un concepto o un pensamiento por parte de los españoles, y es que una cosa es la nacionalidad y otra cosa es la religión o creencia que tú tengas. Entonces, esto hizo una brecha muy amplia entre la antigüedad con lo del siglo XX, hoy por hoy. ¿Y qué pasa? Que desde ese punto de vista ingresa a España un concepto de secularidad. Esto quiere decir que en porcentajes lo que es bautismos, lo que es primera comunión y lo que es matrimonios legales católicos disminuyeron. Entonces aumentó lo que es el matrimonio civil y muchas partes o parejas, los cuales no son personas casadas. Entonces, parte de esto, España tuvo una influencia muy marcada y posicionada en la secularización, porque ya hoy por hoy no se le preguntan, aunque hay un índice de población bastante alto que se identifican católicos, si uno hace las encuestas y las investigaciones lo podrán ver, y es que personas que realmente son católicos y van diario a la iglesia son pocas. Muchos se consideran católicos, pero van 1 o 2 veces a la semana o 1 o 2 veces al año a la iglesia. Entonces, esto hace una marcación en que la parte católica y la parte de no creer y la parte de otras creencias se vea marcada y posicionada. Hoy les voy a hablar sobre el deporte en España y cómo influye este dentro de la economía del país y cómo hace parte de los negocios de la nación.
Tenemos que tener en cuenta que España es rico en una diversidad muy amplia de toda clase de deportes. Tenemos ciclismo, tenemos gimnasia, tenemos rugby, tenis y uno de los más importantes es el fútbol. España cuenta con muy buenos deportistas y su sociedad ama el fútbol. Tenemos que tener en cuenta también que si la sociedad ama el fútbol, la cultura debe ser muy apegada a esto. Para realizar negocios internacionales o realizar negocios de todo tipo, tenemos que estudiar muy bien la cultura. Entonces sabemos que España tiene una cultura supremamente deportiva, supremamente amante a los deportes. Tenemos el caso de Madrid, donde tiene al Real Madrid, y tenemos el caso de Barcelona, donde son equipos internacionales y hasta llaman la atención de todos los países que están alrededor de España y alrededor del mundo. El deporte en España es un pilar fundamental de la economía debido a que atrae turismo, mueve negocios, hace circular el efectivo en el país. Entonces es un atractivo internacional para invertir en este sector tan importante que tiene. Como ya le había dicho antes, España, el fuerte de España en cuanto al deporte es el fútbol. Esto atrae mucho turista, atrae mucha gente de todos los países, por lo tanto, toda esa gente trae su dinero de su país natal y lo invierte en España, lo gasta en España. Por lo tanto, el deporte en España es fundamental para lo que es el PIB de la nación. Sabemos que el deporte influye en el PIB en un 3.3%, como lo vemos en la gráfica, y vemos que el deporte genera 414.000 empleos directos e indirectos. Entonces eso se convierte en el 2.1 del empleo de la nación. Vemos entonces que el deporte sí es un pilar fundamental de la economía, de la economía española. Aquí vemos una gráfica de cómo nos demuestra en el 2018 cómo fueron los ingresos en millones de euros con respecto al deporte y también los empleos. Como negociadores internacionales debemos tener mucho esto en cuenta, debido a que podemos irnos por ese lado y de pronto invertir en la situación en los sectores televisivos o invertir en el sector publicitario que tiene que ver con el deporte. Es un mercado muy amplio y muy aprovechable. Entonces es bueno tener en cuenta cómo el deporte influye en el país, cómo ha influido en su crecimiento y cómo sigue aumentando el auge en este mercado. Ahora vamos a hablar sobre un aspecto cultural muy importante en España, como lo es la arquitectura y su patrimonio. Un dato muy importante sobre la arquitectura y el patrimonio de España es que el patrimonio monumental de España se ha convertido en el pasar de los años en el objetivo principal o en el motivo principal para visitar a ese país. ¿Por qué? Porque le ofrece a los visitantes un completo y rico patrimonio monumental arquitectónico. En primer lugar, tenemos el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Este templo fue diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí. Se dice que es la obra maestra de Gaudí, uno de los monumentos más exponentes de la arquitectura modernista catalana. Segundo monumento. Tercer monumento tenemos el Palacio de la Zarzuela. Este es un edificio y es de patrimonio nacional. Muy importante es que pasó a ser la residencia de los reyes de España en 1962. ¿Quién fue su arquitecto? Bueno, fue diseñado por el arquitecto Juan Gómez de Mora. Podemos finalizar diciendo entonces que España cuenta con una gran riqueza cultural y patrimonial, palpable en joyas arquitectónicas que han resistido al paso del tiempo. Vemos, como pudimos ver en las fotografías, que España cuenta con arquitecturas demasiado viejas, pero que han resistido al pasar del tiempo, pero que además de eso también cuenta con nuevas construcciones dignas de ser visitadas. Entonces, ¿qué esperas para visitar España?